El desafío a vencer un gran temor. Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y como cada mañana y con el mismo gusto de cada ocasión, les doy la bienvenida al devocional de La Zona. Si estamos vivos, vivamos. Todos tenemos temores que debemos vencer. Porque de no vencerlos viviremos limitados por algo que ni siquiera sabemos si nos va a causar daño. Estoy seguro que hay en nosotros pues diferentes temores, pero hay uno que yo creo que nos identifica. Es un común denominador, al menos en la mayoría de las personas que conocemos al Señor. Y antes de decir así abiertamente cuál es ese temor que yo creo que es común a muchos, vayamos a la Biblia. ¿Qué les parece? Y leamos en la Biblia, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, los versículos del 25 al 31. La Biblia nos dice lo siguiente. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor, tu Dios, en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano, a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. «Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera». Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: «¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar». Hasta aquí la lectura en la Biblia. ¿Qué es a lo que temía Gedeón? El Señor le da una indicación, el Señor le da una orden. Había que derribar un altar dedicado a Baal y un poste dedicado a la diosa Acera. ¿A qué le tenía miedo? Porque dice aquí la Biblia, si usted puso atención, claramente, y si no después lo puede usted verificar en su Biblia, Jueces 6:27, dice aquí la Biblia que Gedeón tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Además, este altar que el Señor le pidió que derribara era un altar que su padre, el padre de Gedeón, había levantado a Baal. ¿A qué le tenía miedo Gedeón? ¿O a quién le tenía miedo? Tenía miedo a la comunidad alrededor de él. ¿Qué pasaría si obedecía al Señor? ¿Cuáles serían las repercusiones? Y
no estaba tan distante de la realidad, porque dice la Biblia que una vez que Gedeón obedeció al Señor, se armó, se organizó una turba, un grupo de gentes enojados que le exigieron al padre de Gedeón: saca a tu hijo, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Será. Hasta este momento, yo creo que Gedeón, si estaba escuchando aquello, su temor se había aumentado, porque el altar era un altar que su padre había levantado. Y le vienen a decir todas estas gentes enfurecidas al padre de Gedeón: entréganos a tu hijo, porque derribó el altar a nuestro ídolo, tendrá que morir por ello. Tal vez Gedeón pensaba: mi mismo padre me va a entregar porque destruí el altar que él había edificado. Sin embargo, aquí pasa algo. ¿Cómo lo llamamos? ¿Milagro? Yo creo que sí, llamémosle milagro. El mismo padre de Gedeón le contesta a las personas: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y él destruya al que derribó su altar. ¿Qué cosa? Yo le llamaría esto un milagro. El hombre al que más le tendría que tener miedo Gedeón en ese momento era su padre, porque había derribado el altar que su padre le había edificado a esta deidad, a Baal. Y sin embargo, su padre terminó siendo su primer y máximo defensor ahí en esa comunidad. Hermano, ¿cuál es ese temor del que hablé hace un momento y que dije es un común denominador en muchos? Creo que es el temor a compartir nuestra fe y a hablarle de Jesús a otras personas, a hablar así claramente de quién es Dios, de la necesidad que tenemos todos de Dios, y que cualquier persona a quien le compartamos esto es candidato a venir delante de Dios, arrepentirse de sus pecados, recibir salvación y comenzar una vida de discipulado. Creo que hay miedo, no encuentro otra razón entonces por la cual se queda usted y muchos nos quedamos callados o se quedan callados y no comparten de Cristo. El temor a ser rechazados por la sociedad, el temor a ser juzgados como fanáticos, el temor si la persona que a cada uno de nosotros nos habló de Cristo hubiera tenido temor, el temor al fracaso, perdón, no mencioné eso, pero el temor al fracaso, el temor a que no suceda nada, a que quedemos en vergüenza, porque la persona que le compartimos nos haga quedar en vergüenza, nos rechacen el mensaje de Cristo. Dije, el común denominador que identifica a muchos del pueblo del Señor. Hermanos, creámosle a la Biblia. Gedeón obedeció al Señor y enfrentó este gran temor que tenía. Y el Señor hizo el milagro. Que las personas respondan a la invitación que les hacemos para conocer a Cristo de manera positiva, de manera favorable, es un milagro. Siempre será un milagro. Siempre será un milagro. Siempre. Y los milagros los hace Dios. Decía yo hace rato, les compartía esta pregunta. ¿Qué tal que la persona que nos compartió de Cristo hubiera dicho tengo miedo y no nos hubiera compartido? Dios mío, qué mal tan grande para nosotros, ¿no lo cree? Así que este es el desafío a vencer un gran temor. Que si estamos vivos, vivamos y no dejemos que este temor nos evite ser aquella persona que le comparta el evangelio a otra más que necesita vida de Cristo y que además tal vez se convierta en un gran discípulo, en un gran servidor del Señor, en un gran instrumento de Dios para el extendimiento de su reino. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dicho en esta mañana.
Amado Señor, te quiero alabar junto con mis hermanos por la dicha de conocerte. Ahora sabemos que nos toca compartirte con el mundo entero como alguien nos compartió de ti a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a enfrentar ese temor y te pedimos, danos éxito y cuídanos. Gedeón tenía un miedo bien fundado, sin embargo tú interviniste y el resultado fue un milagro de tu parte, para que no le pasara nada, y ya veremos más adelante mientras sigamos leyendo la bendición que fue esto, que él, para todo su pueblo, que él se sostuviera en lo que le habías mandado. Señor, ayúdanos a hacerlo también. Yo te suplico que a cada uno que esté escuchando este devocional lo muevas a ser alguien que comparta de Cristo, a cada uno de nosotros, de manera constante, sin miedo, o enfrentando el miedo y esperando a ver cómo obras tú, para que esos miedos queden tirados por el suelo y en nosotros se construya el carácter valiente de un hijo tuyo. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Si esto ha sido de bendición para usted, lo espero por este mismo medio el día de mañana, si Dios nos lo permite. Si esto ha sido de bendición para usted, comparta a Cristo. Comparta y comparta. Que el Señor lo ayude a ser un discípulo que haga discípulos. Amén.